Jesús se retiró hacia el este, sí, pero no al desierto. En aquel tiempo, el lugar elegido por el Maestro era una sucesión de suaves colinas a 4 kilómetros escasos de Pella y repletas de olivos y huertos. Y tampoco ayunó. Esos 40 días transcurrieron en las cercanías de una aldea Betiz, hoy desaparecida. El Maestro convivió con sencillos beduinos. Desde la cueva que le sirvió de refugio, se alejaba cada día hasta la soledad de los olivares. Y fue en estas colinas donde meditó y planificó las líneas maestras de su inminente vida pública. Aquí tomó importantes decisiones sobre lo que debía hacer y lo que debía evitar. También aquí en el Mar Muerto y en sus proximidades sucedió algo que nunca fue contado. Concluido el retiro de los 40 días en la cueva de Pella, Jesús regresó a la Galilea. Y el hombre que lo había bautizado continuó predicando. 5 meses más tarde, el 12 de junio del año 26, Juan el Bautista fue detenido por los soldados de Herodes Antipas y encerrado en las mazmorras de Maqueronte, uno de los palacios de verano del tetrarca. Aquí, en este lugar abrasador y desolado, el Bautista permaneció 1 año y medio. Finalmente, el 10 de enero del año 28, Antipas le corta la cabeza y se la ofrece en una bandeja a Salomé, la hija de Herodías. Hasta aquí la historia conocida. Pero en ese 1 año y medio, mientras el primo lejano de Jesús se consumía en los sótanos de Maqueronte, ocurrió algo que los evangelistas prefirieron ignorar. Es un hecho que Juan el Bautista alcanzó un notable eco entre los judíos. Muy pronto se vio rodeado de un grupo de fieles discípulos. Y entre estos, un personaje que pasaría a la historia años después: Judas Iscariote. Y durante el tiempo de prisión, los discípulos del Bautista acudieron en varias oportunidades a las orillas del mar de Tiberíades, solicitando a Jesús que intercediera por su primo. Uno de esos hombres fue Judas, pero el Maestro no movió un dedo en favor del Bautista. Y surgieron conflictos entre los primeros discípulos del Galileo y los seguidores de Juan. Conflictos y disputas que se prolongarían incluso después de la muerte del Anunciador. He aquí una de las razones que alimentaría de antiguo el resentimiento de Judas hacia el Maestro. Nada de esto fue contado, quizá para no dañar la imagen de Jesús o quizá la del Bautista. El Maestro sabía que de seguir vivo, Juan terminaría siendo una continua fuente de problemas y enfrentamientos. En consecuencia, aunque parezca cruel, el Hijo del Hombre dejó que el destino siguiera su curso. He dudado a la hora de incluir este pasaje, pero esa misteriosa fuerza que siempre me acompaña me exige ser valiente. Y vuelvo a insistir, no es mi deseo lastimar a nadie, pero si sus principios religiosos se encuentran definitivamente cristalizados, por favor, cambie de canal. Lo que va a escuchar no le gustará. Fue aquí, en este hermoso lugar, donde el evangelista sitúa la supuesta fundación de la Iglesia. Y he dicho bien, supuesta. Mateo dice: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Extraño, sí. ¿Fundó Jesús una iglesia? De haber sido así, millones de seres humanos habrían quedado al margen de su mensaje
y de la esperanza. No, este no era el estilo ni el pensamiento del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro en este lugar fueron otras. No se dirigió a Pedro, sino a los 12, y dijo: Yo os declaro que sobre vuestros corazones edificaré la hermandad espiritual del reino de los cielos, y sobre esta roca espiritual levantaré el templo de las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza prevalecerá contra esta fraternidad espiritual. Después de la resurrección de Jesús de Nazaret, Pedro sería elegido líder indiscutible de la naciente organización. Y alguien, al redactar los evangelios, reafirmó el liderazgo falseando el pensamiento y las palabras del Maestro. Y nació la Iglesia Católica, un invento humano. 1.000 millones de personas engañadas por la historia y la tradición. Y las manipulaciones prosiguieron sin el menor rubor, algunas incluso atentando contra la transparente personalidad del Hijo del Hombre. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar a Jesús de Nazaret levantando un látigo contra los cambistas del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? Solo un necio o alguien que no hubiera conocido al Maestro podría dibujar una escena semejante. Aquel lunes 3 de abril del año 30, el Galileo se hallaba en el templo, sí, pero los hechos fueron muy diferentes. Jesús predicaba a la multitud y fue interrumpido en varias oportunidades por las discusiones y peleas entre cambistas y clientes. Fue entonces cuando el Hijo del Hombre, decidido, abrió las puertas de los corrales en los que se guardaba el ganado para los sacrificios de la Pascua. Y fueron bueyes, ovejas y carneros los que, azuzados por Jesús, derribaron las mesas provocando el caos. Un desastre, por cierto, aplaudido por buena parte del pueblo judío, que no veía con buenos ojos aquel injurioso comercio en la casa de Dios. Esta escena, en efecto, nada tiene que ver con la imagen de un Jesús violento, reflejada por los evangelistas. Aquel hombre Dios jamás utilizó la fuerza. Los errores y tergiversaciones de la historia y de la tradición salpicaron también la pasión y muerte del Nazareno. Escenas como estas son habituales en las calles de la vieja Jerusalén. Los peregrinos, sin embargo, no saben que la Vía Dolorosa es otro invento humano. Jesús, camino del Calvario, no cruzó la ciudad. La presencia junto al Hijo del Hombre de dos celotas o terroristas, mal llamados ladrones, obligó a los romanos a desviar la comitiva. Y por seguridad, evitaron las concurridas callejuelas de la ciudad santa, alcanzando el Gólgota por el norte y a campo a través.